Hola, soy Mirna Pamela Varela y voy a explicar el ejercicio 27.80. La espira de alambre que se muestra en la figura P2780 forma un triángulo rectángulo y conduce una corriente de 5 amperios en la dirección que se indica. La espira está en un campo magnético uniforme con magnitud de 3 Tesla y en la misma dirección que la corriente en el lado PQ de la espira. Inciso A. Calcule la fuerza ejercida por el campo magnético en cada lado del triángulo. Si la fuerza es diferente de cero, especifique su dirección. La figura P2780 nos muestra dos lados, el lado opuesto y el adyacente, pero no nos dan la hipotenusa, por lo que podemos calcularla haciendo el triángulo y corroborando que este es de 1 metro. Aquí hice el triángulo multiplicando las dimensiones por 10 y si observan da 1 metro. O aplicando Pitágoras y también nos va a salir que el lado faltante mide 1 metro. Para calcular la fuerza ejercida por el campo magnético en cada lado del triángulo, utilizaremos la fórmula de fuerza igual a corriente por la longitud del conductor por el campo magnético en cada uno de los lados del triángulo. El primer lado en donde se va a calcular la fuerza es el que va del punto P al punto Q, y si vemos la corriente es paralela al campo magnético, por lo que no se forma ningún ángulo entre ellos, porque están superpuestas, por así decirlo. Entonces no se forma ningún ángulo y el seno de 0 es 0 y al multiplicar todo por 0 nos da 0 newtons. En el siguiente lado del triángulo la corriente va del punto R al punto P y es perpendicular al campo magnético, por lo que se forma un ángulo de 90 grados. Al sustituir los valores en la fórmula nos da 12 newtons. En el mismo triángulo donde multipliqué las dimensiones por 10 para observar mejor la hipotenusa, puse el transportador para calcular el ángulo que hay desde el punto QP, que tomó como 0, hasta el punto QR, que es el que vamos a calcular ahora para saber cuánto es exactamente el ángulo. Y es un ángulo aproximado de 53 grados. Sustituimos el valor en la fórmula y al multiplicar nos damos cuenta de que también son 12 newtons. Si no queremos hacer la gráfica y tomar las medidas correspondientes, podemos multiplicar la corriente por la longitud del conductor, por el campo magnético, por el lado adyacente sobre la hipotenusa, que es el coseno, y esto nos va a dar 12 newtons. Como los patrones de campo magnético son tridimensionales, con frecuencia es necesario dibujar líneas de campo magnético que apunten hacia adentro o afuera del plano de un dibujo. Para esto hay que hacer un punto que representa que el vector sale del plano y una X para denotar que el vector entra al plano. Según la regla de la mano derecha, la dirección de la fuerza en el lado RP va hacia adentro del plano, por lo que es negativa, y la dirección de la fuerza en el lado QR va hacia afuera del plano, por lo que es positiva. El inciso B nos pregunta, ¿cuál es la fuerza neta en la espira? La fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas, es decir, la fuerza de cada uno de los ángulos, y al sumarla nos da 0 newton. El inciso C dice, la espira gira en torno a un eje situado a lo largo del lado PR. Use las fuerzas calculadas en el inciso A para determinar la torca sobre cada lado de la espira. Para calcular el torque en un cable recto, podemos suponer que la fuerza sobre un cable se aplica en la dirección del cable central. Además, tengamos en cuenta que estamos encontrando el par con respecto al eje PR, no sobre un punto, y como consecuencia el brazo de palanca será la distancia desde el centro del cable hasta el eje X, por lo que torque es igual al brazo de palanca por la fuerza por el seno del ángulo. El torque en el lado PQ es igual a 0 porque la fuerza dio 0 newtons. El torque en el lado RP es igual a 0 porque el brazo de palanca es igual a 0. Para calcular el torque en QR, primero vamos a calcular el brazo de palanca, que es la distancia desde el centro del cable de PR hasta tocar el lado QR. Utiliza el triángulo con las medidas aumentadas para poder colocar la regla y demostrar ese 0.3 metros que es el brazo de palanca. Sustituimos los valores en la fórmula y nos dio que es 3.60 newtons por metro.
ese es el torque en el lado QR. El torque neto es la sumatoria de todos los torques. Como los otros dos es cero, entonces el torque neto es igual a 3.60 newtons por metro. Si todas las espiras conducen corrientes iguales en el mismo sentido horario, entonces las fuerzas y las torcas sobre los lados de dos espiras adyacentes se cancelan, y las únicas fuerzas y torcas que no se cancelan se deben a las corrientes alrededor del límite, es decir, a la que está más lejana al eje, y este va a ser la torca en el lado QR. Inciso D. ¿Cuál es la magnitud de la torca neta sobre la espira? Calcule la torca neta a partir de las torcas calculadas en el inciso C y también con la ecuación 27.28. ¿Concuerdan estos resultados? Utilizaremos la fórmula 27.28 en donde torque es igual al número de vueltas de la espira por la corriente por el área transversal del conductor por el campo magnético por el seno del ángulo. Vamos a considerar solo una vuelta en la espira, entonces N es igual a 1, la corriente es de 5 amperios, el área es la de un triángulo, base de 0.8 metros por altura de 0.6 metros entre 2, por el campo magnético de 3 teslas, por el seno del ángulo que es 90 grados. El campo magnético no es uniforme, sino radial, por lo que los empujes laterales sobre los conductores que forman el triángulo siempre son perpendiculares a su plano. Así, el ángulo φ en la ecuación 27.28 siempre es de 90 grados. Al multiplicar todo nos da que el torque neto es igual a 3.60 newton por metro, lo que nos comprueba que concuerdan ambos resultados, la sumatoria de torques del inciso C o la aplicación de la ecuación 27.28. El inciso E nos pregunta, ¿la torca neta está dirigida para girar el punto Q hacia el plano de la figura o hacia afuera de este plano? El punto Q pertenece al lado QR y la fuerza en QR está fuera del plano, y dado que esta fuerza produce un torque neto, el punto Q será girado fuera del plano de la figura. Y así concluimos el ejercicio 27.80.